Hola, bienvenidos a esta nueva lección de nuestro curso de Fundamentos de Programación, en la cual vamos a trabajar con los tipos de datos dentro de C. Recuerden que este subtema entra dentro del tema de identificadores, en el cual estamos viendo las variables, las constantes y en este caso los tipos de datos. Ya en lecciones pasadas hablamos un poco de ellos, hablamos de la introducción y su importancia. Y también ya vimos algunos ejemplos utilizando PCIN. Recuerden que los tipos de datos son muy importantes porque ellos van asociados a una variable. Nosotros cuando creamos una variable, como ya lo vimos en temas anteriores, estas variables van a tener siempre un tipo de dato asociado. Este tipo de dato le va a permitir al compilador saber cuánto espacio de memoria tiene que almacenar cuando estemos corriendo nuestro programa, y dependiendo del tipo de dato que nosotros manejemos, el almacenamiento va a ser diferente. También algo muy importante es que dependiendo del tipo de dato que nosotros estemos utilizando, van a ser las operaciones que vamos a poder realizar con esas variables. Si los tipos de datos son numéricos, podremos realizar operaciones aritméticas, operaciones algebraicas, etcétera. Si son tipos de dato cadena, tendríamos que hacer otras operaciones. Si son tipos de datos booleanos, podemos hacer otro tipo de operaciones sobre las variables que estén asociadas a este tipo de datos. Y como les mencionaba, y dice aquí la diapositiva, cada tipo de dato requiere diferentes cantidades de memoria y las operaciones son específicas. Y bueno, el tipo de dato no es otra cosa que una colección de datos con valores que tienen valores fijos, su significado y sus características. Entonces va a ser muy importante que nosotros describamos correctamente los tipos de datos que vamos a estar utilizando. Y bueno, cada lenguaje tiene su propia descripción de los tipos de datos. En este caso vamos a verlo dentro del lenguaje C. Otros lenguajes también traen ya sus descripciones. Los tipos de datos que maneja C los divide en tres grupos, que serían los tipos de datos primitivos, los tipos de datos definidos por el usuario y tipos de datos derivados. Los tipos de datos primitivos son los que ya vienen dentro del compilador y que vamos a estar trabajando en esta lección. Esta lección solo tiene como alcance ver este tipo de datos. Ya conforme vayamos avanzando en los temas vamos a tocar algunos de los otros, pero en sí vamos a trabajar con tipos de datos primitivos, que son los que nosotros ya vienen dentro del compilador y que son los números enteros, flotantes, caracteres, booleanos, etc. Y los tipos de datos definidos por el usuario son cuando nosotros no encontramos algún tipo de dato de los que ya tenemos dentro del compilador. Utilizando estos podemos nosotros derivar nuestros propios tipos de datos. Y los tipos de datos derivados son tipos de datos primitivos o integrados y se denominan también tipos de datos derivados. Aquí vemos un poquito el resumen de la clasificación que vimos anteriormente. En los primeros vamos a tener los enteros o numéricos, los de tipo carácter, los de punto flotante, los de doble punto flotante, que ahorita vamos a ver sus características, y el dato nulo o vacío. También dentro de los derivados podemos tener las funciones, los array, los punteros y las referencias. Esto lo vamos a tocar más adelante. Y los definidos por el usuario podrían ser clases, las estructuras, los unión, las enumeraciones y los tipos definidos. Son los ejemplos de las clasificaciones de los tipos de datos que tenemos. En esta lección nos vamos a enfocar a la parte de los tipos de datos primarios dentro de la parte de C. Y bueno, los tipos de datos primitivos o primarios, como lo quieran ustedes mencionar, son estos que vamos a estar viendo. Recuerden que dependiendo del tipo de dato, la longitud en memoria va a cambiar. Aquí les puse una tablita con un resumen donde viene el tipo de dato, por ejemplo el short int, el cual maneja 2 bytes para poder almacenarse en memoria y tiene este rango numérico. Puede venir o puede tener cantidades desde menos 32.768 a 32.767. Y recuerden que cuando nosotros mandamos a tener un tipo de dato, si se acuerdan en los ejemplos que ya hemos visto, ocupamos mucho el %d,
para la parte numérica porque es para tipos enteros. Para este short int ocupamos el HD. Tenemos el short int sin signo y va igual, ocupa 2 bytes y va desde 0 hasta 65.538. Su especificador o su formato es el porcentaje HU. El sin símbolo entero ocupa ya 4 bytes y ya tenemos una mayor cantidad de longitud. El entero ocupa 4 bytes y va desde esta cantidad hasta esta cantidad. El log int ya ocupa más cantidades. Si no nos alcanza el entero, podemos ocupar el entero largo, el entero largo sin signo, el entero largo entero y el unsigned log int, ¿no? Este ya es una cantidad muy grande, ¿no? Entonces tenemos toda esta capacidad para almacenar tipos de datos enteros dentro de la parte de C. Es muy importante nosotros elegir. Normalmente cuando trabajamos con numéricos y son operaciones cotidianas o de carácter normal, por así decirlo, ocupamos el entero. Si ya son grandes cantidades numéricas para analizar muchísimas operaciones, pues tenemos toda esta parte. Si no queremos saturar la memoria y son pocas, podemos utilizar los short ints. Pero normalmente vamos a estar trabajando con este tipo de datos. Igual para la parte de carácter tenemos los caracteres con signo. Y aquí, bueno, estos números que nos maneja tienen que ver con el código ASCII. Ya más adelante vamos a ver. Recuerden que un carácter está asociado a un código ASCII. Este código representa un número, un carácter. Los unsigned chart, que es del 0 al 255. La parte del flotante, en esta parte de los flotantes nosotros ya ocupamos números con punto decimal. Si ven, aquí está el punto decimal. El double es igual que el flotante, solo que tiene mayor longitud y ocupa obviamente más bytes. Este solo ocupa 4 y este ocupa 8. El long double ocupa 16, pero ya tenemos un rango mucho mayor de cantidades. Y aquí viene el formato con el cual nosotros podemos especificar estos otros tipos de datos primitivos. Pero ahorita vamos a ir viendo más adelante en la práctica cómo vamos a trabajar estos datos. Ese fue un resumen general y vamos a ver ahora ya detalle. Vamos a empezar tanto verlo aquí en la presentación como irlo viendo dentro de nuestro Visual Studio Code para que vayamos trabajando. Vamos a empezar con los tipos de datos enteros. Ya vimos ahorita un resumen. El tipo de dato entero dentro de C se utiliza para almacenar números. Y estos números pueden ser positivos o negativos, 0 o sin parte decimal. Los valores octales, hexadecimales y decimales se pueden almacenar el tipo de datos int dentro de C. Este es el rango para los enteros que ya habíamos visto en la tabla anterior. Y este es el tamaño dentro de la memoria, va a ocupar 4 bytes. Y su especificador de formato que ya habíamos visto, el %d. La sintaxis con la que nosotros vamos a ir declarando los enteros, vamos a utilizar la palabra reservada int y el nombre de la variable. Y bueno, el tipo de datos enteros también se puede utilizar como la parte de unsigned int, que bueno, ya habíamos visto que es sin signo. También podemos utilizar el short int, que es de menor tamaño, el long int y el long int, los que estábamos viendo dentro de la tablita. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver estos tipos de datos dentro de un ejemplo dentro de nuestro Visual Studio Code. ¿Ok? Entonces vamos a abrir nuestro ejemplo. Bueno, voy a abrir mi carpeta de ejemplos. Que ya estuvimos trabajando anteriormente. Que serían mis ejemplos del curso de C, de fundamentos. Recuerden que con esta carpetita estuvimos viendo las constantes, estuvimos viendo la parte de las variables, etc. Aquí me pide que instale una extensión, no lo voy a hacer. Recuerden que ya tenemos nuestro
entorno abierto. Y voy a empezar con la parte de los ejemplos y voy a colocar la opción de tipos de datos numéricos .cpp. Ese va a ser el nuevo archivo que yo voy a crear. A realizar nuestro ejemplo, lo voy a renombrar y le voy a poner tipos de datos, porque vamos a ver el ejemplo de tipos de datos enteros, ¿ok? De acuerdo a lo que acabamos de ver dentro de nuestra diapositiva. Para eso, bueno, vamos a empezar a escribir nuestro código. Recuerden que vamos a incluir nuestro paquete o nuestra librería de stdio.h, como lo hemos venido haciendo. Esta parte ya la expliqué un poquito en programas anteriores, ya no me voy a meter mucho. También ya explicamos nuestra función main, para qué sirve. Y vamos a trabajar ahorita con la parte de los tipos de datos. Lo primero que vamos a hacer nosotros es declarar un valor entero con un valor positivo, que es lo que veíamos, ¿no? Recuerden que para poder declarar la parte de los enteros tenemos que colocar la palabra reservada int, tenemos que colocar el nombre de nuestra variable, en este caso va a ser a, seguido del símbolo de igual, que es la asignación, y el valor. Recuerden que hay varios modos. Yo puedo realizarlo de esta manera, en la cual yo estoy realizando la declaración de la variable y le estoy asignando el valor, o yo podría declarar la variable y después asignarle el valor. Sería exactamente lo mismo, sin embargo aquí ocupo dos líneas y para este ejemplo no es necesario declararlo antes, lo voy a colocar directo. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es declarar un valor. Como veíamos ahorita, para los tipos de datos tenemos que colocar, en el caso del entero, la parte del entero, el nombre de la variable y nuestro valor, ¿ok? Ese sería el cual nosotros podemos generar un valor de tipo positivo, que sería un valor de entero normal. Y también recuerden que podemos nosotros guardar valores enteros con un valor negativo, también lo podemos realizar. Y podemos colocar aquí un int b, que sería igual a -9, y coloco mi valor. En este caso estoy anteponiendo el símbolo. Si veíamos ahorita en la documentación, este tipo de valores enteros se pueden ocupar con signo o sin signo. Cuando nosotros trabajamos el tipo de dato entero, el unsigned, que se acuerdan que lo veíamos, en este caso tenemos que añadir una U para determinar que va a ser un entero de tipo unsigned, ya que se declara muy similar al tipo de entero normal, ¿no? Entonces nosotros para declararlo tendríamos que poner un int, en este caso c, y le voy a decir que es igual a 89, pero que va a ser un unsigned. Recuerden que esa parte del unsigned son estos, ¿no? En unsigned entero, el tipo de datos unsigned en C se utiliza para almacenar valores de datos desde 0 hasta números positivos, pero no puede almacenar valores negativos como el entero normal, que es el que vimos acá. Entonces, para declarar el unsigned, nosotros tenemos que colocar la U en mayúscula o la U en minúscula, y es usado para los enteros de tipo unsigned, ¿ok? Entonces podemos declararlo de esta manera. Y para declarar la parte de los long, recuerden que teníamos el long int, dice que es una versión más grande del tipo de dato entero, por lo que puede almacenar valores mayores que int. En este caso nosotros tenemos que declararlo con la variable long, después un entero, y después vamos a colocar el nombre de la variable, en este caso que va a ser d, le vamos a dar que es igual, y vamos a colocar que es 998,
Y también tenemos que colocar la L para determinar que este valor va a ser un long int. Entonces vamos a ocupar la L o L y es usado para los enteros de tipo long. ¿Ok? Entonces con eso podemos, la forma en la cual podemos dentro de C declarar los diferentes tipos de datos que vimos ahorita en la parte de la diapositiva. Nuestro programita no hace otra cosa más que declararlos. Bueno, puedo imprimirlos en pantalla. Para eso ocuparía un printf, que ya también lo explicamos anteriormente, y en lecciones posteriores trabajaremos un poquito más con él. Recuerden, es una salida en pantalla con formato. Y aquí vamos a poner un valor entero con valor positivo. Voy a poner aquí el comentario que teníamos, valor entero con un valor positivo. Y recuerden que aquí tenemos que poner el formato para el printf. Y recuerden que los tipos enteros ocupan el %d que veíamos aquí en la diapositiva. Para eso ocupamos esta parte. Ponemos un %d como lo habíamos hecho anteriormente y posteriormente colocamos la variable. En este caso nuestra variable es a, la que almacena. Esto va a indicar que el valor entero con un valor positivo va a ser 20, que es lo que se está almacenando dentro de la variable. Aquí podría mejorar un poquito y poner un salto de línea. Para que no se coloquen todos los resultados en una misma línea. Ahí ya tenemos nuestra salida. El valor entero con un valor positivo sería a. Y podría ser lo mismo para los demás valores. Por ejemplo, para el valor entero con un valor negativo sería el mismo formato, el %d, y en este caso sería la variable b, que es la que almacena mi valor negativo. Y vamos a hacer lo mismo para el valor entero unsignet, y en este caso para el unsignet tenemos que colocar el u. Este es el que estamos utilizando, el tercero, el unsignet, que tiene 4 bytes, y necesitamos el %u. En este caso vamos a cambiar %u y serían nuestra variable c. Y para imprimir nuestro valor entero de tipo long, igual en este caso necesitamos el ld para la parte del formato, y aquí tendríamos que poner un ld y nuestra variable, que en este caso sería nuestra variable d. Con eso estamos viendo cómo podemos nosotros imprimir los valores que están almacenados dentro de nuestras variables con ciertos tipos de datos, y en este caso qué formato le tenemos que dar de acuerdo a lo que veíamos en la documentación. Con eso ya tenemos listo nuestro primer ejemplo, que son los tipos de datos enteros. Bueno, vamos a colocar nuestro return 0, con el cual indicamos que esta función main no va a retornar nada, va a retornar un valor vacío. Solo expliqué un poquito en videos anteriores aquí dentro del curso. Y bueno, con esto ya estamos listos. Lo vamos a ejecutar. Y aquí está ya, ¿no? Entonces, esta es nuestra salida, que veíamos de acuerdo al printf. Valor entero con un valor positivo es 20. Valor entero con un valor negativo es -9. Valor entero unsignet es el 89. Si ven, no aparece la U. La U solo es para indicarle al compilador qué tipo de dato y cuánta longitud de memoria va a ocupar. Aunque la salida es un entero normal, pero en este caso el unsignet está reservando 4 bytes de memoria y está permitiendo estos valores. Nuestro valor que estamos colocando está dentro de ese rango y está ocupando 4 bytes dentro de memoria interna. Eso no lo vemos, total transparente para nosotros. Y el long lo mismo, no aparece la L, solo aparece el valor, y para este está ocupando igual 4 bits.
de almacenamiento. Todo esto ya lo hace el compilador por nosotros no vemos esta parte. Y este sería nuestro primer ejemplo en los tipos de datos enteros. Con eso quedó nuestro primer ejemplo y ahora vamos a ver un poquito los tipos de datos de carácter, que igual veíamos anteriormente dentro de la explicación. Recuerden que estos tipos de datos van a permitir que una variable almacene solo un único carácter. Con un carácter nos referimos a una letra, a un símbolo, incluso los valores numéricos, pero ya no serían tratados como números, se podrían ocupar y almacenar aquí dentro de los caracteres. El tamaño del carácter normalmente es de 1 byte y es el tipo de datos más básico que existe en C. El rango va a venir entre el menos 128 al 28 o del 0 al 255. Nosotros vamos a ocupar estos valores porque vamos a trabajar con el código ASCII, que es la representación de estos caracteres con un código numérico. Ok, vamos a ver un poquito, déjenme buscar aquí en una referencia dentro de Google, que es el código ASCII. Y vamos a ver qué nos manda la inteligencia artificial, en este caso para poder ver rápido, ¿no? Entonces nos dice aquí que el código ASCII es el American Standard Code for Information Interchange y es un sistema de codificación que asigna un valor numérico a cada carácter utilizado por la comunidad electrónica. Se utiliza para representar caracteres como letras, números, signos de puntuación, símbolos matemáticos y otros caracteres de control. Aquí viene un poquito su desarrollo en la década de 1960 y actualmente ocupa o tiene un alfabeto de 128 caracteres. Por ejemplo, la letra A en mayúscula es el número 65, la letra en minúscula es el número 97, el número 0 es el 48, el signo de dólar es el 36, etcétera, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos con el código ASCII es hacer referencia a estos números para hacer referencia a algún carácter. Se lo maneja así y vamos a ocupar estos números del 0 al 255. Su especificador es el formato de tipo C. Y la sintaxis es muy similar a como lo hicimos ahorita con los valores numéricos. Hay que colocar la palabra reservada, en este caso char, y el nombre de nuestra variable. Y bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a venir aquí a nuestro explorador y voy a crear otro archivo. Le voy a poner tipos de datos carácter.cpp. Y igual vamos a poner nuestra cabecera, nuestro studio.h, que es nuestra librería que vamos a estar ocupando. Igual que la anterior, vamos a colocar una función main, que todo esto ya me voy más rápido porque ya lo expliqué. Los invito a que vean los primeros videos donde explicamos toda esta parte. Y hasta ahí pues la estructura de nuestro programa. Y como veíamos, para declarar la variable tendremos que utilizar la variable de tipo char o carácter. Tenemos que colocar la palabra reservada char seguido del nombre de la variable. En este caso vamos a ponerle valor y sería igual a un carácter. Recuerden que nosotros podemos almacenar un último carácter. Ya más adelante vamos a ver cómo manejar strings, que son cadenas de caracteres, pero eso es un tema aparte, porque ahí ya podemos hacer varias operaciones y conjuntar palabras, textos, etcétera. Eso lo vamos a ver posteriormente. Ahorita solo estamos viendo los tipos de datos. Yo le voy a decir que va a almacenar la A. ¿Okay? Entonces con esto tenemos que el valor de nuestra variable valor, bueno, lo vamos a cambiar para que no suene el val, de nuestra variable val va a ser A. ¿Ok? Y en este caso
podremos crear otra variable que en este caso le vamos a llamar val2 y no la voy a inicializar, ¿no? En este caso mi primer valor ya le asigné el valor, pero recuerden que también puedo declarar mi variable y no asignarla. Si yo quisiera imprimir ahorita, vamos a comentar esto, si yo quisiera imprimir ahorita el valor de mi variable, val, recuerden, tengo que utilizar el printf y tengo que darle un formato. Recuerden aquí el formato que nos indicaba la diapositiva es el porcentaje C. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar un %C, vamos a colocar un salto de línea porque vamos a imprimir más variables y colocamos una coma y nuestra variable, que en este caso es val. Ok, entonces ahí estamos nosotros imprimiendo nuestro valor, que en este caso sería valor de nuestra variable val, que almacena un carácter. Si nosotros lo ejecutamos, vamos a obtener que nuestro valor va a ser el A que tenemos. Entonces aquí vemos cómo declararla y cómo utilizar su formato. En este segundo ejemplo pues estamos utilizando solo una declaración y después la podemos inicializar. Ahora, ¿qué pasa si yo hago dentro de esta variable? Recuerden que esta variable en sí no está almacenando el A, está almacenando, como veíamos aquí, la A minúscula es el 97, que en este caso vendría siendo el valor numérico. Recuerden que para almacenar la A, como vimos ahorita en esa búsqueda, vendría siendo el 97. Ese es el valor que tenemos para nuestra variable. La letra A minúscula es el número 97. Ok, para esa parte nosotros tenemos el A97. Realmente no estamos guardando la A, sino que estamos guardando el 97, que es el valor del código ASCII. Por ejemplo, si yo dijera que valor es igual a valor más 1, aquí ya estoy haciendo un incremento. Esto le llamamos un incremento. Entonces realmente se puede, ¿no? Porque realmente yo lo que estoy haciendo aquí es decir que 97, que es val, va a ser igual a 97 más 1, lo cual me va a dar a mí como valor 98. ¿Están de acuerdo? Val ahora va a valer 98. Estoy haciendo un incremento. Ahorita vemos otra sintaxis, pero para que ustedes vayan conociendo estas operaciones que normalmente hacemos con los enteros, pero que la estamos haciendo a propósito para que ustedes vean que el valor carácter realmente es el código ASCII. Entonces, en este caso, cuando yo hago el incremento, ¿qué pasa si vuelvo a imprimir mi variable? Voy a copiarme esta línea y aquí vuelvo a imprimir la variable. ¿Ok? En este caso yo ya realicé el incremento y le estoy diciendo que me va a imprimir el valor, ¿no? Entonces, ¿qué valor nos va a imprimir? Vamos a ver, vamos a correrlo. Y aquí está. El primer print, que es este, me está enviando el valor que yo almacené originalmente, que es el A. Posteriormente yo hago un incremento numérico, es decir, 97 ahora será 98. Y el 98 me da la letra B. Entonces yo no cambié el carácter, lo único que hice es una operación. Y en este caso, B va a ser igual a 98, según el código ASCII. Ok, entonces realmente lo que estamos guardando dentro de este tipo de variables son la parte del código ASCII. Ok,
También, por ejemplo, yo tengo mi val2. Yo podría decir que val2 va a ser igual, y en vez de poner un carácter, en este caso yo quisiera poner la letra C, yo digo va a ser igual a C. Yo también puedo asignar, por ejemplo, el 99. El 99 es el C, es 99 en código ASCII. Si ven aquí lo que yo estoy asignando a mi variable, aquí yo asigno directamente el valor de ASCII. ¿Ok? Entonces son dos formas: o doy el carácter o doy el valor ASCII. Y yo lo podré imprimir. Valor de val2. Y en este caso vamos a imprimir val2. ¿Ok? Y vamos a ver qué nos genera. Ahí está, ¿no? A. El incremento sería B. Y en este caso 99 es nuestro valor de C. Y esta es la forma en la que podemos manejar los tipos de datos carácter dentro del lenguaje C. Ahora vamos a ver los tipos de datos flotantes, los cuales nos van a permitir almacenar valores con punto decimal, los cuales van a tener un tamaño de 4 bytes, y el formato para poder imprimirlos o poder acceder a esos datos que se almacenan en las variables es a través del %f. Float en C se utiliza para almacenar valores decimales y también valores exponenciales, y se pueden almacenar números con punto flotante con una precisión simple. La forma en la cual nosotros vamos a escribir nuestros valores flotantes es igual. Vamos a colocar la palabra reservada float y el nombre de la variable. Y bueno, vamos a ver el ejemplo. Recuerden que nosotros estamos trabajando dentro de nuestra carpeta de ejemplo de fundamentos. Voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar tipos de datos float.cpp. Es el que vamos a trabajar. Ok. Y con este vamos a ver el ejemplo de los datos flotantes. Igual que en el anterior, voy a incluir mi cabecera o mi librería stereo.h. Ya lo expliqué también anteriormente esta parte. Voy a crear mi función main. Bueno, esta me la autocompleta. Recuerden que yo estoy ocupando una más simple. Ya también expliqué ambas formas. Y aquí vamos a colocar nuestras variables. Primero vamos a declarar la variable de tipo float. En este caso, recuerden, la sintaxis es colocar la palabra reservada float, el nombre de nuestra variable, y le voy a decir que el valor va a ser igual a 9.0. Y colocamos una F para indicar que es un valor de tipo flotante con precisión simple. Ok. Podemos también crear float val2 es igual a 2.5 sin la F, ¿no? Lo ideal en la sintaxis es colocarles la F para indicar que es un valor flotante. De igual manera, nosotros, como veíamos anteriormente, podemos crear la parte de exponenciales. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos colocar la expresión 2 por 10 a la, déjenme buscar el símbolo, a la menos 4, podremos hacer este tipo de expresión. Recuerden que los valores flotantes también nos ayudan a almacenar este tipo de exponentes. Entonces podríamos colocar float
y le podemos decir que va a ser igual a 2 exponente, ocupamos la parte de la e, menos 4 y sería un valor flotante. Ok, con esta parte indicamos nosotros la parte del exponencial dentro de lo que vendría siendo nuestra operación. Ok, y ahora vamos a imprimirlos. En este caso, recuerde, vamos a ocupar el printf y vamos a colocar que val 1 va a ser igual, y recuerden que en la parte de la presentación, en nuestra presentación teníamos que se ocupaba el %f, entonces vamos a ocupar esta parte para colocar nuestro %f. Igual vamos a colocar un salto de línea, que vamos a imprimir varios resultados, y vamos a colocar, aquí dejo un espacio, y vamos a colocar nuestra variable, que en este caso sería val. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo con las demás. Vamos a colocar el valor 2, y en este caso sería val 2, y vamos a colocar nuestra expresión exponencial, que está almacenada en val 3, para poder ver la salida. Y por último, recuerden, ocupamos nuestro return 0 para indicar que esta función main no va a retornar ningún valor. Ahorita no se preocupen mucho por eso, ya vamos a tener un módulo exclusivo para la parte de funciones, y también ya expliqué un poquito el objetivo de esta función principal main. Y bueno, vamos a ejecutarlo. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de datos double, que nos van a ayudar también a almacenar números decimales, como lo hacía el punto flotante. Aquí la diferencia es que tienen una doble precisión, es decir, después del punto podemos tener mayor cantidad. Y el tipo de dato doble es básicamente puede contener 64 bits de números decimales después o de punto flotante, y tiene más precisión que el float. Entonces normalmente ocupa mayor espacio de memoria que el punto flotante, y puede alojar fácilmente entre 16 y 17 dígitos antes o después del punto decimal. La sintaxis es igual, bueno, manejamos este rango dentro de los valores, ocupa más memoria que el flotante con 8 bytes, y el formato es LF para poderlo imprimir. Y la sintaxis, como lo hemos visto ya con las demás tipos de datos, tenemos que colocar antes de la variable nuestra palabra reservada double y después seguido del nombre de la variable. Y bueno, vamos a ver el ejemplo. Para esto vamos a crear igual un nuevo archivito dentro de nuestra carpeta. Vamos a ponerle tipos, datos, double.cpp. Ok, aquí vamos a colocar igual nuestro cabecera o librería. En este dio.h vamos a crear nuestra función main. Y vamos a empezar a declarar nuestras variables. Recuerden, la palabra reservada para este caso sería double, y le vamos a poner que double valor va a ser igual, y aquí ya puedo yo colocar una gran cantidad de números, tanto quedamos que eran alrededor de 16-17 dígitos antes y después de nuestro número. Entonces tenemos allá una gran cantidad o mayor precisión en la parte del punto decimal, a diferencia de el float. Ahí nosotros tendríamos que analizar qué tanta cantidad de decimales queremos almacenar,
y usar uno u otro, ¿no? Podemos hacerlo al revés, 12 punto, vamos a poner 93. Ya tenemos más decimales del lado izquierdo o del lado derecho dentro de nuestro punto, ¿no? Y podemos tener mayor cantidad en ambos. Vamos a tener algo, por ejemplo, así, ¿no? ¿Sí? Podemos almacenar todo este tipo de valores. Para poderlos imprimir de igual manera, lo hacemos con nuestro printf. Vamos a colocar nuestro variable valor. Tenemos que colocar el porcentaje LF, como veíamos en la diapositiva. LF. Y bueno, vamos a colocar, igual que en los anteriores, un salto de línea y nuestro valor, nuestra variable, que sería val. Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo con los otros. Aquí vamos a cambiarle por val2, val2 y por val3 y val3. Ok, entonces con eso ya tenemos nuestro ejemplo de double. Vamos a colocar nuestro return 0 y listo, ya tenemos nuestros valores. Son las formas en las que podemos almacenarlos. Recuerden, tiene mucho más precisión tanto a la izquierda como a la derecha del punto decimal que el float. Obviamente ocupa más bytes en memoria, y para declararlo la palabra reservada double y el formato sería LF. Y vamos a correrlo y aquí están los valores que estamos almacenando dentro de nuestro ejemplo de double. Bueno, otro tipo de dato primitivo es el tipo de dato void, el vacío, que se especifica para indicar que no hay ningún valor presente. Es algo similar a un valor nulo, es decir, el valor es nulo o vacío, y es la ausencia de algún valor. No proporciona un resultado a quien lo llama y no tiene valores ni operaciones este tipo de dato, y se utiliza para representar nada. Void se utiliza en múltiples maneras como tipo de retorno, como lo veíamos ahorita en nuestra función main cuando retornamos 0. También podremos retornar un void. Y también se puede usar en algunas funciones como un argumento. Ok, y bueno, el tamaño de los tipos de datos de C depende del tamaño de la arquitectura, por lo que no podemos definir un tamaño universal para ellos. Para eso hay un parámetro que es el lenguaje C. Dentro del lenguaje C, que es sizeof, cuando nosotros podemos comprobar el tipo de dato de nuestras variables que estamos colocando. Del tipo de dato vacío no vamos a ver el ejemplo, ya más adelante lo vamos a ver cuando estemos trabajando con la parte de las funciones. Ahí vamos a ocupar un poquito el void. Ok, pero si tenemos esta parte del sizeof, ¿no? Recuerden, el sizeof pues nos ayuda a medir cuánto ocupan estas variables. Voy a crear uno nuevo para no revolvernos. Y vamos a hacerlo de la misma manera. Vamos a incluir nuestro gatito include dio.h. Vamos a colocar nuestra función main, y en este caso nosotros podríamos tener algún dato, alguna variable, por ejemplo, y bueno, aquí podemos nosotros imprimir para verificar el tamaño de los tipos. Podríamos colocar un sizeof y cuánto es de un valor entero. Podríamos colocar
aquí vamos a poner valor entero. Vamos a poner un tamaño de un entero. Y podríamos hacer lo mismo para el tamaño en bytes para un char. Y en este caso podríamos poner size of char para saber cuánto está. Para un float. Y lo mismo vamos a hacer para el double. Solo para validar lo que nos marcaba las diapositivas. En cuanto al tamaño de bytes para cada uno de estos tipos de datos primitivos. Si lo ejecutamos, bueno, aquí hay un pequeño error. Ok, es por el formato. Dice que el formato no puede ser un string. Nos marca un error porque no estamos colocando este valor. Normalmente es un entero. El size of regresa a un entero. Entonces recuerden, hay que poner nuestro %d, hay que poner nuestro %d, nuestro %d, nuestro %d, y también vamos a colocar una diagonal invertida para un salto de línea. Ok, y ya tenemos ahora sí nuestro formato, porque esto regresa a un entero. Y aquí ya nos da, ¿no? Nos da el tamaño del entero es 4, el tamaño del char es 1, el tamaño del float es 4 y el tamaño de double es 8. Recuerden, es muy importante colocar el formato. Si no, no sabe la cadena qué es lo que va a imprimir, como es el caso de lo que nos da esta función. Y bueno, con eso terminamos este tema sobre los tipos de datos en C. Solo estamos manejando los tipos de datos primitivos. Más adelante vamos a manejar los tipos de datos booleanos cuando veamos el condicional if y también dentro de algunos ciclos. Muchas gracias por su atención. Los invito a que se suscriban al canal, también que den like a este video y que se suscriban a la página del curso, en la cual está todo el contenido ordenado de este curso y también material adicional. Les dejo el enlace en la descripción del video.